Seguro que muchas veces, y vosotros mismos que nos estáis escuchando, habréis pensado o incluso habréis calculado el dinero que necesitáis para poder vivir sin tener que trabajar. ¿Quién no piensa eso realmente? Pues hoy tenemos la respuesta y nos la dará un experto en inversiones que ha explicado cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar. Se trata del TikToker Rubén López de Miguel, quien asegura que lo que realmente importa es la relación entre gastos e ingresos. Hablamos con él. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, Mar, un placer. Encantado de estar con vosotros. Claro, ¿en qué momento se te ocurre plantearte esta pregunta? Bueno, yo creo que todos, como bien decías, ¿no? Todos hemos pensado alguna vez cuánto dinero tendría que tener guardado para no trabajar o qué haría si me tocara la lotería. Y la estadística dice que el 70% de las personas que les toca un premio de lotería, aunque les toque dinero para no vivir, o sea, para no tener que trabajar durante toda su vida, al final tengan que seguir trabajando porque lo malgastan. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante, ¿no? Que tengamos muy en cuenta a partir de qué umbral, de qué horizonte, pues podemos vivir sin trabajar o lo mejor, trabajar de lo que nos gusta sin tener que poner, digamos, por delante la retribución al placer por el trabajo. Ujú. ¿Y cuánto dinero necesitamos para poder vivir sin trabajar? Pues esto, Mar, como es normal, dependerá mucho del nivel y calidad de vida que quiere tener cada uno. La verdad es que Exacto. en España pensamos que la libertad financiera, que es este concepto de poder vivir sin tener que trabajar, es vivir como el famoso Yados, ¿no? Como dicen estos políticos ahora, con un Lamborghini. Pero realmente, si yo tengo un estilo de vida normal, un estilo de vida básico, en el cual yo creo que todos los que nos están escuchando, con 2.000 euros al mes puedo vivir, pues por ejemplo, para obtener unos ingresos pasivos por valor de unos 2.000 euros al mes, lo que cuantificábamos en la publicación en el vídeo era medio millón de euros. Ujú. ¿Y ese millón de euros cómo se tendría que distribuir? ¿Cómo se tendría que ir calculando, ¿no? Para que no sea para que no se malgaste, como por ejemplo contabas con la lotería. Bueno, pues lo que tenemos que tener siempre, y es fundamental, es que de hecho en nuestro trabajo pues es una buena salud financiera, una buena planificación financiera. Al final, entre gastos residuales, gastos hormiga, compras que no utilizamos y demás, se nos va una cantidad de dinero desproporcionada al mes. Y parece que no, pero hay que sentarse y analizarlo. Nosotros, nuestro cálculo es sencillo, los mercados de todo el mundo han dado una media histórica en los últimos 90 años de un 8% de rentabilidad, teniendo en cuenta cualquier situación mundial que ha habido, como, ya sabes, guerras, pandemias, ataques y caos. Y pese a todo ello han dado un 8%, y esto nos viene a decir que si una persona fuera capaz de ahorrar durante 35 años unos 200 euros al mes al 8%, pues tranquilamente con 35 años podría tener 461.000 euros en la cuenta, por ejemplo. Esto con una Ujú. rentabilidad media del 8%, que incluso en los últimos años ha sido mucho mayor. Si nos vamos a un perfil más prudente, Mar, que es a lo mejor lo que queremos todos, cierta prudencia, Ujú. pues simplemente acudiendo a un 4,5% de interés anual, de rendimiento anual, y poniendo pues aproximadamente unos 350 euros al mes, tendríamos ya ese medio millón de euros. O sea, hay muchos factores. Luego vienen siempre ingresos que no queríamos tener, como herencias y cosas así, que nos vienen, que nos pueden ayudar a crear un colchón mayor, pero es mucho más fácil de lo que parece. Me gustaría que calculáramos todos qué pasaría si cuando nace nuestro hijo le empezamos a poner en una hucha 50 euros al mes invertidos y él lo continúa en su adolescencia, pues seguramente todos en este país nos podríamos jubilar sin necesidad de una pensión pública, por Ujú. ejemplo. Claro, todo esto en una época, ¿no? En la que es todo muy caro, ¿no? Que es muy complicado poder ahorrar, la gente vive al día a día, pero aún así tú, por ejemplo, cuentas, ¿no? Y das esperanza a esta gente de que con un mínimo de ahorro se puede conseguir algo así, ¿no? Quizás no vivir sin trabajar, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo necesita trabajar para poder sobrevivir, pero sí vivir mucho más cómodos, ¿no? Eso es, Mar, es que si volvemos un poco a los gastos residuales, te diré, por ejemplo, que en el año 2023 Netflix ingresó aproximadamente unos 600 millones de euros, OnlyFans
ingresó 6.500 millones de euros, para no haber dinero en las cuentas de la gente, pues una plataforma de ese tipo de ocio ingresó 6.000 millones, y las tabacaleras en España movieron 12.000 millones. Esto quiere decir que hay 12.000 millones, yo no voy aquí a hacer ahora apología de la salud, pero hay 12.000 millones que se han movido para un gasto que posiblemente no sea tan positivo o tan óptimo como vivir pues de una forma más cómoda sin trabajar. Y como bien dices, esto no se trata, por ejemplo, de decir voy a buscar un punto en el que trabajo como un loco para un día de repente dejar de trabajar. Pero una persona que tenga, por ejemplo, una inversión en una vivienda, que esté obteniendo una renta por un alquiler, que además de la labor, digamos, social en esta situación que tenemos ahora mismo de falta de vivienda, de darle la oportunidad a alguien que viva en una vivienda, automáticamente tiene 600, 700, 500 euros de ingresos mensuales que complementan su trabajo, lo cual le permite tener un trabajo quizás más relajado o simplemente le da una mayor calidad de vida. Pero, como todo, la clave es el gasto, no la ganancia. O sea, el refrán popular aquel de es más rico el que menos necesita que no el que más tiene, o no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita, es una realidad como un templo. O sea, podemos tener un yate aparcado en un puerto que si necesitamos ir a trabajar cada día para pagar ese yate no tenemos libertad financiera. Y en cambio podemos tener un Seat Panda de hace 35 años que si ese Seat Panda se mueve sin necesidad que vayamos a trabajar porque nos están entrando ingresos pasivos, tenemos libertad financiera. Y todo esto enfocado también, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? A la gente joven que empieza a trabajar, que no tiene un sueldo de 2.000 euros al mes. ¿Crees que también pueden aún estar a tiempo de conseguir algo así? La clave es empezar. La clave, lo decías, ¿no? Hace un momento, que la clave no es poner 350 euros al mes en una cuenta, es siempre tener un balance positivo de ingresos y gastos. Si yo gano 1.500 euros y no me puedo ir a vivir solo porque no me lo puedo permitir, quizás es el momento de compartir piso como hemos hecho todos y adaptar mi economía a mis ingresos. El problema es que más o menos, no siempre, porque los más jóvenes, yo aún me considero joven, que tengo 33, pues pasamos por situaciones que son duras. Tenemos muchos casos en España de pobreza laboral, lo cual es muy preocupante. Gente que, pese a estar trabajando 40 horas, ni tan siquiera se puede emancipar. Pero también tenemos muchos perfiles que, ingresando una cantidad de dinero disparatada, o quizás superior a la media, siguen viviendo en casa de sus padres porque lo que prefieren es gastarse el dinero en ocio. Te diría que por experiencia propia, en nuestro despacho, que trabaja con cientos de personas al mes, vemos perfiles que ingresan 1.500 euros y ahorran 300, y vemos perfiles que ingresan 3.000 y no son capaces de ahorrar. Y esto es la cultura que nos deberían inculcar seguramente en las escuelas, la del ahorro y la del balance de ingresos-gastos, que es la vital. No meterme en una hipoteca que no puedo permitirme, nos hubiéramos evitado la crisis de 2008, no meterme en un coche que no me puedo permitir, pese a que quiero aparentar más de lo que tengo. Piensa que si yo ahora me planto en vuestros estudios con un coche de 40.000, 50.000 euros y no tengo nada en la cuenta, parezco rico. En cambio, si tengo 40.000 euros en la cuenta y voy con un coche de 35 años, parezco pobre. Pero la realidad no es esta. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, que lo importante es el equilibrio de ingresos-gastos. Y para eso es fundamental, como en las buenas empresas, hacer un presupuesto y ceñirse a él. Si no me llega el dinero para salir todos los findes, salgo un finde. Exacto. Al final es la manera en la que utilizamos, ¿no?, nuestro dinero y lo que hacemos con él, ¿no? Es lo que comentabas hace un rato. Pues Rubén, muchísimas gracias, Rubén López de Miguel, por hablar con nosotros, por contarnos esto y sobre todo por sacarnos de dudas, ¿no?, de si se puede vivir sin tener que trabajar. La respuesta es sí, y ya nos la has contado, con todos estos consejos que además nos podemos aplicar todos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Un placer, Enjoy. Un abrazo.